Recuerda que Jesús, cuando aparece en la escena de la siguiente forma. Aparece en escena como una persona completamente desconocida, en el sentido de que Jesús, la primera vez que aparece en escena, de manera pública, ejerciendo su ministerio, aparece a la edad de 12 años. ¿Usted está escuchando eso? Y cuando aparece a la edad de 12 años, ya él aparece como un niño a punto de ser presentado sacerdotalmente hablando, porque ya tenía la edad adecuada para iniciar sus estudios profundos de la Torá. Entonces, cuando él va al templo, que se encuentran con unos maestros allá en el templo, con unos escribas, se encuentra en el templo. En el templo se usaba lo siguiente: en ese tiempo siempre había en los templos rabinos, filósofos, maestros, que se mantenían discutiendo y analizando la Torá. ¿Qué es la Torá? Son los 5 libros escritos por Moisés. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando del libro de Génesis, estamos hablando del libro de Éxodo, de Número, Levítico y Deuteronomio. Son 5 libros que son los libros más profundos de la Biblia. Ellos se mantenían en el templo estudiando y analizando esos libros. Cuando Jesús aparece y se pone en medio de ellos, Jesús con 12 años comienza a analizar con esos filósofos muy inteligentes la palabra, y ellos se admiran y dicen: wow, pero qué sabiduría es esta. Porque la Biblia dice que Jesús crecía en tamaño y en sabiduría. Ahora, después de ahí, Jesús desaparece del escenario bíblico. Nadie sabe dónde estaba Jesús. Nadie. Estamos hablando de 12 años. De 12 años a 30 años es toda una vida. De 12 años, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde se encontraba Jesús? Hello. ¿Acaso estaba con José y María? Acuérdate que José y María tenían claro de que Jesús era prestado. Jesús no era hijo de ellos. Jesús era el Hijo de Dios. Y en ese tiempo, ¿sabe qué hacían los padres judíos? Como sabían que proféticamente ese era el tiempo en que más o menos el Masaya iba a aparecer, ellos preparaban a sus hijas, a sus doncellas, para que sea el Espíritu Santo que las seleccione a ellas. Pero como el Espíritu Santo seleccionó a María y seleccionó a esa pareja y a José, ellos tenían claro de que Jesús era especial, y a Jesús lo mandaron a un internado a prepararse para su misión. Por eso es que usted observa que Jesús desaparece del escenario bíblico y reaparece ya a la edad de 30 años, cuando se convierte en rabino. Hello. Lo que significa que Jesús pasó por la escuela, porque para tú hablar públicamente de la Torá, tú tienes que tener un título universitario. Tú no puedes hablar como catedrático de algo si tú primero no te gradúas. Y a Jesús comenzaron a decirle rabino, porque tenía su título universitario y algo que lo identificaba como alguien diferente, como alguien que hablaba como quien tiene autoridad. Y la palabra autoridad en este contexto significa de dónde es su procedencia. Por ejemplo, yo soy licenciado en ciencia jurídica, en derecho, y tengo un título universitario otorgado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y si yo estoy dando una exponencia brillante en un teatro,
es normal que la gente se pregunte, ¿con qué autoridad? O sea, ¿cuál es la procedencia? ¿Dónde fue que él estudió? ¿En qué universidad se graduó? ¿Cuánta maestría ha hecho? ¿Cuánto posgrado? ¿Cuál es su preparación académica? Cuando los fariseos y los saduceos decían, ¿con qué autoridad él enseña lo que enseña? Lo que están diciendo es, ¿dónde fue que él estudió? ¿Dónde fue que se preparó? Porque nota, no todo el mundo tenía facultad para enseñar o predicar la palabra de la Torah públicamente. Todavía al día de hoy es así. Y si tú no estás graduado como rabino, no te puedes parar públicamente en el templo ni en la sinagoga. No te puedes parar, ni siquiera puedes leer un texto de la Torah. Ni siquiera eso lo puede hacer. Y él se paró en la sinagoga, leyó Isaías 61 y dijo, esta escritura hoy se ha cumplido. No solo leyó, escuche bien eso, no solo leyó el texto de la Torah, o del Talmud en este caso, porque fue el libro de Isaías, no solo leyó el texto, sino que dijo, yo soy Dios. Porque él no ocultó nunca su identidad. Él dijo, yo soy Dios. Cuando él dice, esa escritura hoy se ha cumplido en mi vida, lo que está diciendo es, yo soy el Masaya. Yo soy el ungido, yo soy el enviado de Dios, yo soy el que ustedes están deseando, yo soy lo que ustedes están esperando, yo soy el libertador de Israel, yo soy el libertador del mundo entero, yo soy Dios. Entonces, los judíos que son monoteístas y que nunca han entendido este misterio, ellos dijeron, pero ¿con qué autoridad él está enseñando esta palabra? ¿Con qué facultad él está enseñando estas cosas? Otros decían, dura es esa explicación. Cuando dice dura esta palabra, lo que está diciendo, bueno, esa interpretación yo nunca la he escuchado, ni en la escuela de Shammai, ni en la escuela de Hillel. Eso no está en mis libros. Porque Jesús vino a reformar. Diga conmigo, Jesús es un reformador. Dígaselo al que está a su lado. Jesús vino a cambiar la mentalidad de ellos. Ellos querían liberarse por la fuerza y Jesús dijo, no, no es por la fuerza, no es tomando las armas, no, tiene que ser liberado. Primeramente usted tiene que ser liberado en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas. Los pueblos cambian cuando cambian su manera de pensar. Las naciones cambian cuando cambian su manera de pensar. La iglesia cambia cuando cambia su manera de pensar. Un individuo cambia cuando cambia su manera de pensar. Amén. Y comenzó a hablar claramente, pero tuvo que cambiar el discurso. Y comenzó entonces a hablar con mucha frecuencia usando parábolas para ilustrar verdades espirituales. También para ilustrar verdades profundas del reino de los cielos. De una forma sencilla y fácil de entender. Ahora, ¿quiénes podían entender? Lo que tenían oído para escuchar, para oír. Él estaba explicando los misterios del reino de Dios en parábolas para que los que tenían oído para escuchar pudieran reflexionar. Amén. De manera que ese era el objetivo de Jesús, que escucharan sus mensajes y que ellos reflexionaran acerca de esos mensajes, que en sus mentes y en sus corazones ellos reflexionaran sobre ese mensaje. Amén, hermanos. Amén. De manera que dentro de esas parábolas estaban unos misterios ocultos, escondidos. Y dice la palabra que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando usted logra descubrir esos misterios, yo explico que eso se convierte en tu herencia. Cuando tú conoces en la Biblia el misterio de la prosperidad, entonces eso se convierte en tu herencia porque tú cambias tu forma de pensar y tú comienzas a prosperar. Cuando tú descubres en la Biblia el misterio de la sanidad
sanidad divina, que todavía Dios sigue sanando, entonces eso se convierte en tu herencia, porque tú te puedes mover en fe y puedes entonces disfrutar de ese beneficio de sanidad divina. Igualmente con la liberación y con muchísimas cosas, que esas cosas se pueden convertir en tu herencia y tú entrar de un plano a otro plano, tú entrar del mundo natural al mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de comenzar a explicar y a reflexionar acerca de los diferentes terrenos en los cuales la semilla es sembrada, tenemos que entender claramente dos detalles muy importantes de esta parábola. En Marcos capítulo 4, versículo 14, dice claramente que el sembrador es el que siembra la palabra. Diga conmigo, el sembrador es el que siembra la palabra. Hay muchas personas que piensan que el sembrador es Dios. No necesariamente. La palabra dice claro que el sembrador es el que siembra la palabra. Por ejemplo, cuando Jesús estaba enseñando las parábolas y las diversas parábolas y estaba predicando la palabra en sentido general, el sembrador en ese momento, ¿quién era? Jesús. Porque el sembrador es el que siembra la palabra. En este momento, ¿quién es el sembrador? Soy yo, que le estoy predicando a usted, le estoy enseñando a usted la palabra. Por eso uno tiene que saber a quién escucha, a quién oye por las redes sociales. Porque ese que usted oye se está convirtiendo en tu sembrador. Y si te siembra una doctrina de error, entonces te embromaste. Porque el sembrador, diga conmigo, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador puede ser un pastor, el sembrador puede ser un predicador, el sembrador puede ser un evangelista. El sembrador puede ser cualquier persona que en ese momento te esté sembrando la palabra del evangelio del reino de Dios. Gloria a Dios. Por eso dice las Escrituras que de noche vino el malo y sembró una semilla que no era adecuada. O sea, hay diferentes tipos de sembradores. Y en Lucas capítulo 8, versículo 11, Lucas 8:11, dice, esta es pues la parábola. La semilla es ¿qué? Es la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. Y la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Nosotros como sembradores tenemos una responsabilidad muy grande y es de sembrar la palabra de Dios. Ahora, no podemos sembrar una palabra adulterada. Tenemos que sembrar la palabra de Dios, porque lo que va a cambiar a la gente se llama la palabra de Dios. No son las anécdotas, no son las historias rebuscadas, no son los cuentos de vieja, no es la filosofía. Lo que va a transformar a la gente se llama la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando es desatada para cambiar tu manera de ver las cosas y para que tú cumplas con el propósito asignado por Dios aquí en la tierra. Dios no te ha llamado solamente para que estés ocupando un banco. Dios te ha llamado para que tú ejerzas un ministerio. Dios te ha llamado no para ser servido solamente, sino que Dios te ha llamado para servir. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Amén.